Buenas gente, chavales, les habla su colega Cires Bloderman, Duque de la Mancha de Catsup, trayéndoles un nuevo video. Sin lugar a duda, el hecho de que algunas teorías se hayan confirmado, pues es algo bastante interesante, más aún por el simple hecho de que las teorías lleguen a confirmarse, pues es un hecho bastante interesante y por sobre todo es algo que alegra al fandom y alegra a todas las personas, por el simple hecho de que el acertar las teorías y sobre todo hacer que estas sean correctas, pues es un hecho bastante interesante que enorgullece a varios canales de YouTube y sobre todo que enorgullece al fandom, porque sus teorías así como sus especulaciones pues se vuelven reales y por sobre todo se vuelven canónicas dentro del universo de Hasbi Hotel y Helluva Boss. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar acerca de aquellas predicciones que se hicieron a lo largo de la temporada 1 y que terminaron siendo canónicas o que terminaron apareciendo o volviéndose realidad, motivo por el cual estas teorías pues más que nada cumplieron con su objetivo original y por sobre todo se volvieron oficiales. Así que dicho sin más, pues vayamos con las teorías que se volvieron oficiales en el universo de Helluva Boss y Hasbi Hotel. La primera teoría vendría siendo Marta fue una heroína. Esta teoría fue muy sonada y sobre todo provino del canal de Brillo G. Originalmente es una teoría que nos dice que Marta realmente se le consideró una heroína porque ella fue la que acabó con la vida de Miss Mayberry. Básicamente esta teoría habla y explica por qué Marta fue reconocida como una heroína después de haber sobrevivido al brutal ataque de Miss Mayberry y sobre todo por qué razón esta fue tan considerada por el pueblo como una heroína y sobre todo por qué Miss Mayberry fue terminada como la villana o fue victimizada como la villana. Esta teoría más que nada habla acerca de que Marta en los últimos momentos cuando Miss Mayberry la atacó pues tomó una escopeta que se encontraba en la habitación donde estaba con el esposo de Miss Mayberry y pues utilizó esta escopeta para acabar con esta Miss Mayberry, motivo por el cual esta llegó a popularizarse al ser la única sobreviviente de la masacre de Miss Mayberry y por tal motivo esta se volvió bastante popular y por sobre todo se volvió una heroína. Esto explicaría también por qué no aparecieron los querubines cuando Miss Mayberry pues falleció por el hecho de que esta no se había suicidado, sino que vendría a ser eliminada por Miss Mayberry. Habría sido eliminada por Marta, motivo por el cual los querubines no habrían aparecido para salvar a Miss Mayberry, ya que era una de las teorías más grandes, porque si otros personajes atentan contra su propia vida, aparecen los querubines, mientras que con otros no. Motivo por el cual se explicaría la razón por la cual Marta fue una heroína, fue localizada como tal, y por qué razón todo el mundo la quería. Una teoría bastante interesante que fue lo que sería el pináculo de las teorías actualmente de Hasbi Hotel y Helluva Boss. Luego como siguiente punto tendríamos la aparición de Asmodeo. La aparición de Asmodeo fue algo que también marcó bastante, más que nada recuerdo que en mi canal tocamos mucho esa teoría de la aparición de Asmodeo y pues me sentí bastante bien cuando Asmodeo se hizo canónico, o más bien cuando Asmodeo llegó a aparecer en el episodio 7 de Helluva Boss. Siendo él el anfitrión del lugar conocido como Big Oasis, la aparición de Asmodeo fue algo bastante interesante, ya que nos revelaban a otro príncipe infernal y por sobre todo nos mostraban lo que vendría siendo la aparición de un demonio que comanda como tal el anillo de la lujuria, siendo esta una aparición bastante interesante y por sobre todo bastante genial, por el simple hecho de que se teorizó, entre ellos mi canal teorizó mucho lo que vendría siendo la aparición de este personaje y pues se siente bastante bien cuando el personaje llega a aparecer y logramos ver lo que vendría a ser la aparición de este personaje tan interesante y por sobre todo con un diseño tan genial. Cabe mencionar que también presentó una de las canciones más interesantes y sobre todo llegó a ser una de las apariciones más memorables en el universo de Helluva Boss, siendo un jerarca infernal, mostrándonos no solamente su aparición, la cual es bastante imponente con un diseño bastante genial, sino que también nos mostró lo que vendría a ser su pareja como tal, el robot Fixaroli, o más bien el querido Fixaroli, que vendría siendo su pareja, inaugurando un nuevo shipeo. Básicamente la aparición de Asmodeo contó con todo lo necesario y fue una de las apariciones más épicas jamás antes vistas en lo que vendría a ser
historia de Hazbin Hotel y Helluva Boss, siendo una aparición bastante memorable y por sobre todo siendo una aparición bastante llamativa y bastante interesante, que sorprendió tanto al fandom latinoamericano como al fandom angloparlante. Una aparición bastante genial y por sobre todo bastante memorable en el universo de Helluva Boss. Luego, como siguiente teoría, tendríamos la teoría confirmada de la aparición de Fizaroli. Después de que Robo Fizaroli apareció, se teorizó demasiado que Fizaroli podría aparecer en un futuro episodio o que también podría regresar Robo Fizaroli. Como tal, la teoría de Robo Fizaroli no se cumplió, pero sí se cumplió lo que vendría siendo la teoría de Fizaroli. Básicamente tendríamos la aparición de Fizaroli en el episodio número 7 de Helluva Boss, siendo la pareja de Asmodeo, y sobre todo también vendríamos lo que sería su apariencia anterior cuando este era amigo de Blitzo, siendo que tiene un pasado con Blitzo bastante interesante y por sobre todo vendría a ser uno de los principales demonios o principales antagonistas dentro de lo que vendría a ser la futura serie de Hazbin Hotel y Helluva Boss, ya que contará con más apariciones y por sobre todo traerá muchísimas escenas interesantes de lo que vendría a ser la franquicia de Helluva Boss y Hazbin Hotel. Por no mencionar que su aparición fue algo bastante emocionante, ya que podríamos ver quién era el que estaba detrás del modelo del Robo Fizaroli y por sobre todo uno de los personajes más interesantes y más llamativos de toda la franquicia. Un personaje bastante llamativo y por sobre todo bastante poderoso y bastante peligroso. Cabe mencionar que este personaje, aunque no se le ha visto en batalla, pues tendría bastante ventaja a la hora de enfrentar a otros personajes como Blitz, Moxie, etcétera, por sus aplicaciones robóticas o por sus prótesis robóticas, las cuales le permiten tener mayor flexibilidad y sobre todo moverse con mayor libertad en el campo de batalla, motivo por el cual la aparición de Fizaroli fue una aparición bastante importante y sobre todo marcó un periodo de antes y después con lo que vendría siendo el universo de Helluva Boss. Una teoría bastante interesante y por sobre todo un personaje bastante genial que terminó volviéndose real después de su aparición en el capítulo número 7 y futuras apariciones que tendrá en los próximos capítulos. Luego, como siguiente teoría confirmada, tendríamos lo que vendría siendo la revancha contra Striker. Esto más que nada se reveló en la filtración del capítulo 8, más bien en la filtración del tráiler de la temporada 2, donde podemos ver el capítulo 8 y pues podemos ver a Striker peleando contra Millie Moxie, lo cual nos diría que hay una revancha y como tal podemos ver en el fondo secuestrado a Stolas, siendo que básicamente Striker finalmente podría someter a Stolas y tendríamos la tan ansiada revancha de IMP contra Striker. Y es que cabe mencionar que uno de los momentos más importantes y también uno de los momentos más impresionantes fue el episodio de Cosecha Lunar, ya que aquí podemos ver lo que vendrían siendo las armas angelicales, armas elaboradas en el bajo mundo diseñadas exclusivamente para eliminar príncipes infernales, y pudimos ver a un personaje que las utilizaba demasiado bien como vendría siendo Striker. La revancha contra Striker va a ser uno de los momentos más esperados de la temporada 2 y también uno de los momentos más geniales vistos a lo largo de esta serie, por el simple hecho de que tenemos el retorno de uno de los villanos más icónicos de la franquicia, así como también posiblemente una de las escenas de pelea más interesantes de todo el universo de Helluva Boss y Hazbin Hotel, siendo una pelea bastante encarnizada y por sobre todo bastante peligrosa, donde podremos ver a Millie, Moxie, Blitzo y probablemente a Luna enfrentándose a uno de los personajes más poderosos y más malvados dentro de la franquicia, siendo un villano bastante excepcional con su forma de ser y sobre todo con las armas tan poderosas y chetadas que este llega a tener, siendo un principal problema para Blitz y compañía por el simple hecho de que este podría derrotar fácilmente a Blitz y compañía teniendo como víctima a Stolas. Una teoría bastante interesante que se confirmó y que nos mostraría uno de los regresos de uno de los villanos más icónicos de la franquicia de Helluva Boss y Hazbin Hotel, siendo este Striker. Luego, como siguiente teoría tendríamos lo que vendría siendo la familia de Blitzo. Básicamente esto se confirmó en el episodio 7 y a pesar de que todavía no se muestran, pues sí es algo que podremos llegar a ver en un futuro. Más que nada, la familia de Blitzo es un momento... La aparición de la familia de Blitzo crea un momento bastante sentimental y sobre todo bastante nostálgico en lo que vendría siendo el episodio 7 de Helluva Boss, donde su familia pasa a tener ya un rol más principal dentro de la trama por el simple hecho de que anteriormente se había mostrado a la familia de Blitzo en lo que vendrían a ser los carteles que tenía cuando este actuaba en Lululandia, siendo que ahora esto cambia totalmente por el hecho de que podríamos tener
a la familia de Blitz como personajes principales en algún futuro episodio, siendo que ahora que se revelaron y que hicieron canónica su aparición, pues va a ser muchísimo más interesante el poder ver lo que vendría a ser la aparición de Cherub y sobre todo llegar a ver lo que vendría siendo la aparición de la familia de Blitzo. También cabe mencionar que tanto su madre como sus hermanas pueden tener un rol principal dentro de la serie, así como también pueden llegar a ser parte del pasado de Blitz de forma directa y de manera muy interesante, pues ya que podríamos conocer lo que sería el pasado de Blitz y sobre todo cómo este llegó a desarrollarse y los motivos por los cuales este quería inaugurar o crear su propio negocio, conociendo el pasado de Blitzo y sobre todo enterándonos de lo que fue su anterior vida antes de poder inaugurar lo que vendría siendo IMP. Un dato bastante interesante y bastante curioso vendría a ser el pasado que este llegó a tener y sobre todo cómo era su relación con su familia, ya que este pues critica bastante a su padre, lo cual nos diría que no tuvo una infancia totalmente feliz y que estuvo marcada por algunos hechos o sucesos bastante trágicos, tal y como pudimos ver el accidente de Fitzcarrolin, así como también pues podría haber ocurrido otras acciones que ocasionaran que su vida pues no fuese bastante alegre al punto de llegar a ser una infancia feliz. Luego, como siguiente teoría confirmada, pues tendríamos el paradero de Cherub. Al principio se estaba teorizando que los miembros de Cherub terminaron en el infierno, pero esto no fue así. El mismo capítulo nos revela el paradero de Cherub, y es que los miembros de Cherub actualmente se encuentran en el planeta Tierra totalmente varados, viendo que estos no pueden regresar al cielo después de las acciones que tuvieron, y por sobre todo pues terminaron exiliados a tal punto de que ya no pueden volver al paraíso, pero no murieron, motivo por el cual estos quedaron anclados en lo que vendría a ser el planeta Tierra, siendo una teoría bastante interesante, la cual decía que los miembros de Cherub se encontraban en el infierno y que probablemente estaban siendo torturados, pero realmente no es así. Los miembros de Cherub se encuentran en la Tierra y esto nos deja la teoría de que probablemente puedan tener una colaboración con los miembros de Dirks para vengarse de lo que vendría siendo los miembros de IMP. Esto más que nada por el hecho de que los miembros de Cherub quedaron varados, pues ahora van a conocer un poco más acerca de la Tierra y van a ver quizás la forma que antes tenían de una forma totalmente diferente y con un aspecto un poco más crítico, ya que ahora van a conocer lo que vendrían a ser los padecimientos que hay en el planeta Tierra, como hambre, sufrimiento, cosas que no llegaron a conocer cuando estaban en el paraíso, motivo por el cual el hecho de que ellos estén plantados en el planeta Tierra pues representa también un cambio y una evolución a los personajes, por el hecho de que va a ampliar su criterio y les va a permitir conocer nuevas sensaciones y sobre todo acciones que quizás cambien su forma de ver con respecto a como era antes, ya que antes cuando estaban en el paraíso pues no sabían nada de las carencias ni de los padecimientos que los humanos sufrían, motivo por el cual ellos lo veían todo de una manera muy optimista y sobre todo positiva, siendo que ahora probablemente su forma de ver las cosas cambie drásticamente. Como siguiente teoría que se confirmó tendríamos lo que sería el divorcio de Stolas. El divorcio de Stolas fue una teoría que también tocamos mucho en el canal y vendría a ser la teoría que nos contaría que Stolas finalmente se divorció de Stella. Esto se confirmaría más que nada en el episodio 7, cuando Blitz y Stolas sostienen una conversación bastante triste, bastante depresiva, donde Stolas le dice a Blitz que no importa lo que pase, siempre lo amará y que si quiere puede pasar la noche en su castillo viendo películas o abrazándose, ya que como tal Stella se llevó a Octavia por el fin de semana, lo cual nos dice que estos dos ya se encuentran divorciados y que Stella tiene la custodia de Octavia en determinados momentos, motivo por el cual el divorcio de Stolas pues sería una teoría confirmada bastante interesante y que nos mostraría el aspecto de que finalmente Stolas pues se separó de Stella para alcanzar su propia felicidad, aunque también demonios como Asmodeo y Fizzaroli le recriminan el hecho de haberse separado simplemente por actuar por impulso y estar con Blitz, motivo por el cual habría arruinado su vida al alejarse de su esposa y de su hija para tener una relación impura e impía, por sobre todo mal vista, con un diablillo, el cual prácticamente no lo quiere. Básicamente Stolas habría arruinado todo por alejar a Stella y a Octavia de su vida cuando llegó a tenerlo todo en la vida solamente por un impulso. Esto se recalca demasiado en el episodio número 7,
motivo por el cual este vendría siendo un momento bastante infeliz y sobre todo bastante triste, ya que pudimos ver cómo Stolas se encuentra bastante triste y sobre todo bastante infeliz al estar solo en su castillo y ya no tener ni a Octavia ni a Estela, motivo por el cual esto deprimiría a Stolas y lo mostraría de una forma totalmente depresiva y sobre todo yugada a lo que fue su anterior vida, motivo por el cual Stolas se encontraría bastante deprimido y esta teoría se habría confirmado no hace mucho. Como siguiente teoría tendríamos la transformación de Luna. La transformación de Luna fue una teoría que se hizo bastante popular cuando salió el tráiler de la temporada número 1 y cuando se nos mostró a Luna totalmente transformada, pues se teorizó que Luna anteriormente era una pecadora, pero esto se desmintió cuando se mostró la transformación de Luna. Como tal, esto lo hicieron más hincapié en los canales angloparlantes, siendo que diferentes canales angloparlantes pues teorizaron que Luna aparecería transformada y que como tal esta vendría siendo su transformación, siendo un hecho confirmado por el capítulo de Vacaciones Rotas o Verano Roto, motivo por el cual la aparición de Luna vendría siendo muy remarcada y sobre todo mostraría que Luna posee la habilidad para transformarse y poseer un disfraz humano para pasar inadvertida, siendo esto un hecho bastante curioso y sobre todo bastante importante de lo que vendría a ser la serie de Hello a Vos, ya que esto abre el paradigma de por qué Blitz y compañía no tienen un disfraz, motivo por el cual el hecho de que viéramos a un personaje transformado también abrió la duda de que si otros personajes pueden aparecer transformados como Stolas, Octavia, entre muchos otros que pueden acceder al mundo humano. También pudimos ver lo que vendría siendo la transformación de Verósica Mayday en lo que vendría siendo su forma humana y se nos explicaría también por la razón por la cual Blitz y compañía no podrían acceder al mundo humano de manera legal entre comillas sin la necesidad de utilizar el Grimoire, siendo que básicamente los demonios como Hellhounds, Súcubos e Incubos, así como también algunos príncipes infernales, son los únicos que pueden llegar a acceder al mundo humano para poder hacer negocios o poder realizar sus diferentes tareas en lo que vendría a ser el mundo humano y el plano terrenal. Básicamente una teoría bastante interesante que nos mostró el trasfondo de cómo Luna puede cambiar de forma. Luego tendríamos la temporada número 2. Una teoría bastante interesante fue que se publicaría la temporada número 2, siendo que Hello a Vos no acabaría solamente en la temporada 1 con lo que vendrían a ser 8 capítulos. Básicamente la temporada 2 o el trailer de la temporada 2 fue una teoría que confirmó el avance de lo que vendría siendo la serie de Hello a Vos y sobre todo nos mostró que la serie va a continuar y va a tener probablemente muchísimas más temporadas. Cabe mencionar que el tráiler de la temporada 2 fue mucho más hypeante que el tráiler de la temporada 1. Sin embargo, el tráiler de la temporada 2 nos presentaba lo que vendría siendo el arte conceptual antes de terminar lo que serían los bocetos o los diseños de ciertas escenas, tal y como vimos en la temporada 1, ya que en la temporada 1 se nos presentó un tráiler terminado y totalmente pulido que hacía hincapié en que los episodios ya estaban terminados. Sin embargo, el tráiler de la temporada 2 nos mostró que los episodios apenas estaban siendo hechos, pero que fue filtrado y que fue mostrado con el afán de mostrar lo que sería el capítulo 8 y la relevancia que este podría llegar a tener, motivo por el cual este tráiler fue bastante interesante y sobre todo bastante revelador en cuanto a lo que vendría a ser los nuevos episodios, ya que se nos presentó de cierta forma todo un prospecto nuevo y sobre todo toda una gama nueva de lo que vendrían siendo personajes, así como también de situaciones y de diferentes momentos que se llevan a cabo en lo que vendría a ser la nueva temporada de Hazbin Hotel y Hello a Vos, motivo por el cual siento yo que el tráiler número 2 fue más hypeante y sobre todo fue muchísimo más revelador que el tráiler número 1, ya que nos muestra escenas bastante interesantes y también bastante geniales sobre lo que podría llegar a verse en los nuevos episodios de la temporada 2, siendo de esta manera muchísimo más resaltante y sobre todo más impresionante que el tráiler de la temporada 1, a pesar de que este todavía no esté terminado. Y finalmente, como última teoría, tendríamos el regreso de Verósica Mayday. Básicamente que después de lo visto, pues tendríamos que Verósica podría llegar a aparecer nuevamente en lo que vendría a ser los capítulos de Hazbin Hotel y Hello a Vos. Más que nada probablemente teniendo una nueva relación de amistad con Blitzo. Si este llega a disculparse con ella y ella logra perdonarlo, pues podríamos tener básicamente el retorno de Verósica Mayday y probablemente tenerla como una aliada.
Sin embargo, el hecho de que hayan sacado mucho merchandising de Verósica Mayday por el Día del Amor y la Amistad nos marca que probablemente la tendremos en algún futuro episodio de la temporada 2, y pese a que no aparece en el tráiler, pues puede llegar su aparición a darse en alguno de estos episodios, siendo un personaje también un tanto recurrente y sobre todo bastante interesante a la hora de aparecer en lo que vendría siendo los episodios de Hazbin Hotel y Helluva Boss, motivo por el cual esta podría aparecer y podría regresar haciendo su debut en la temporada número 2. Y bueno, gente, espero hayan disfrutado el video. Antes de irme quiero enviar los saludos correspondientes, iniciando con Martín Sepúlveda, Frank Cuchija, Mr. Queso, Franklin Lavanda, Tomás Cisneros, Lauren Sánchez, Gary Román River, Jimalcar, Glaze Falls, Princesa Octavia Helluva Boss, Franklin Quartz, Mr. Universe, Christopher Peña, Antonella Yasmín Valeria, de Elegant Mexicano, Estrella Oscura, Christopher Peña, Franklin Quartz, Víctor Lucy, Juan Esteban, Álvaro Agustín Díaz, Mashiro Senpai, Ezequiel Sotomayor, Christopher Peña, Ding Lasaña, Dark Luffy, Princesa Octavia Helluva Boss, José Rodríguez, Venus, Heinrich, Almen López, Sol Apacinga, Nieve de Chicharrón, Rodríguez MLPZ, Mario Sánchez, Ismael Colmenares, Kurai Hikari, Franklin Quartz, Estrella Oscura, Octavia Helluva Boss, Martín Espejel, Stolas Príncipe de Arzgoetia, Valentina Tapia Obregón, Lucía Rodríguez, Rick Banner, Cruz Figueroa, Mariano Vallejo, Dark Face, Kurai Hikari, Moon Máximo Fun y The Elegant Branco. También quiero decirles que el próximo video vendría siendo el respondiendo preguntas, así que si tienen alguna pregunta que quieran dejarme, pues con gusto le estaré respondiendo. De momento esto ha sido todo, les hablo su colega Cires Bloderman, deseándoles un gran y jugoso día.